¿Qué pasa la víctima? Ella fue víctima. Ella fue víctima. Ella fue la víctima. 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 ¿Pueden tratarme como una persona? Dejé de sentirme víctima cuando levanté la voz. Adivac Radio. Porque tu voz es poder. Tu voz es prevención. Voces guerreras. Si dicen algo, la voy a meter en una bolsa y la voy a desaparecer. Era el cuento de terror con el que callaban a mis hijas. Cuando las niñas llegaban a casa después de las visitas a su progenitor, no querían ni que las bañara. Poco después supe que ellas creían que me estaban protegiendo. Les hicieron creer que si me enteraba, mi vida corría peligro. Y con lo que sucede en este país, ¡puf! Pero tuve que prometerles que nada malo iba a pasarme. Les mostré por medio de un simulacro cómo era capaz de luchar frente a la amenaza. Esa no fue la única historia con la que nos sembraron miedos. Las evaluaciones se convirtieron en una fortaleza que no permitía a mis hijas que salieran de la prisión de la violencia sexual de su progenitor. La estrategia era que se me acusara por alienación parental. Se ha tomado para cubrir a los violadores, a los pederastas, a los abusadores. Mis hijas, que también son unas guerreras, aunque no tendrían que serlo, jamás cedieron a las insistencias. Después de más de 5 años exigiendo justicia, esta historia aún no termina. Pero en el camino, hemos podido inventarnos otros cuentos en los que yo soy su dragón y ellas no tienen miedo de usar el fuego que emana de mis entrañas. Quiero que sepas que no ha sido fácil. Pero si esta es mi vida y en eso se me va a ir, así va a ser. Mientras que no vuelvan a sus manos. No es por venganza, ni siquiera por justicia. Es por amor. Adivac Radio. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Voces Guerreras. El día de hoy vamos a escuchar la voz de Violeta. Estamos en Adivac Radio y tenemos 3 programas que queremos ofrecerles a toda esta audiencia bonita. El primero es Te escucho sin miedo, el segundo Semillas de Cambio y este tercero Voces Guerreras. Son 3 programas de una serie de Adivac Radio. Esperamos que nos acompañes. El día de hoy estamos con Violeta. Ella nos va a contar cómo ha sido su proceso y el proceso de sus hijas en Adivac. Violeta, qué bueno que estás aquí con nosotras. Nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos vayas a compartir esto que es tan importante, tan profundo y tan político también para nosotras. Primero que nada queremos preguntarte, Violeta, ¿cómo fue que llegaste a Adivac? ¿Cómo llegué a Adivac? Sí, claro. Yo llego a Adivac porque inesperadamente, contrario a lo que yo pensaba, cuando presento las denuncias de índole sexual, resulta que la autoridad local, por tratarse el agresor de una persona con poder, deciden no solamente arroparlo, sino violentarme y perseguirme, por lo que en lo individual y como familia nos vemos en la necesidad de exponer el lamentable caso de mis niñas, contactando a las instancias federales, por un lado, y por otro lado haciendo una exposición mediática. Y quiero hacer un paréntesis para explicar algo de lo que yo me he percatado cuando estamos denunciando este tipo de violencias. Hay un agresor original, ¿no? O primario, que es el agresor sexual infantil. Pero cuando se ve arropado por el sistema, se nace, por decirlo de alguna manera, un agresor secundario, a quien yo llamo secundario,
Entonces, las víctimas, ¿no? En este caso, mis hijas y yo en su representación, padecen ya no solamente la violencia, ¿no? Sufrida, sino y que además replica a través del sistema, porque los agresores, el agresor sexual infantil, buscando no pagar la consecuencia de sus aberrantes actos con alguna pena, busca desacreditar por todos los medios a sus víctimas y destrozar su red de apoyo, además de estar padeciendo esta violencia que él ejerce a sus víctimas y destrozar su red de apoyo, además de estar padeciendo esta violencia que él ejerce a través de las instituciones que deberían de proteger a los niños, niñas y adolescentes víctimas de esta violencia, el sistema se configura como tal, como un agresor de estos niños y de estas niñas, de estos adolescentes, para proteger al violador, ¿no? Entonces, buscando sobrevivir a este nuevo agresor, ¿no? Que nace de la violencia sexual infantil, que es el sistema, buscamos visibilizar el caso, como ya lo dije, mediáticamente y a través del gobierno federal, Cuando esto sucede casi simultáneamente, el gobierno federal me hace ver que lo más importante, obviamente, además del litigio, es que mis niñas cuenten con un acompañamiento terapéutico especializado. Yo pues era ignorante en el tema y en ese momento no sabía a quién acudir. La recomendación es contactar a una asociación que me explican es de las mejores en México, con reconocimientos y demás, especializada en este tipo de violencias, que es AIVAC. Al mismo tiempo, tras exponer a través de un medio periodístico el caso, la reportera me menciona que hay una mamá que tras leer la nota considera que nuestros casos son como dos gotas de agua y que quiere ponerse en contacto conmigo. Resulta que esta mamá efectivamente estaba viviendo algo muy similar y sus niñas estaban siendo atendidas en AIVAC. Y me refiere, ¿no? Me refiere de esta atención, de lo maravillosa que es. Esta información que tenía por ambos canales, por decirlo de alguna manera, y cuento con la fortuna de que era pandemia. Entonces, se hace accesible la atención para mis hijas de manera virtual. Y es así como inician su proceso terapéutico, proceso del que yo soy testigo y doy fe férrea de que en menos de un mes me las puso de pie. Adivac Radio. Gracias, Violeta. Mira, haces una aclaración muy, muy importante y quiero detenerme ahí para que nuestra audiencia también note lo importante que es. Y tiene que ver con estas definiciones que tú das, ¿no? Las de agresor primario, agresor secundario, pero también estos agresores institucionales, ¿no? O de colusión institucional. Y es que creo, por lo que yo te entiendo, que es necesario nombrar, ¿no? Para poder analizar qué está pasando y saber qué se puede hacer. Sí, y mira, sin el afán de minimizar cualquier otro tipo de violencia, considero que cuando un progenitor viola a su descendencia, el infierno que se produce tras denunciarlo o hablarlo es atroz. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros agresores sexuales, tal vez, este agresor cuenta con un coto de poder adicional, que son sus derechos de paternidad, la patria potestad, ¿no? Entonces, a través de los procesos familiares, en nombre de sus derechos de paternidad y de la patria potestad, empiezan a arremeter una violencia institucional contra sus víctimas sin precedentes. Usan al sistema, al poder judicial, al juzgado familiar como una arma letal para silenciar a sus víctimas, para castigarlas y para dejarlas sin una red de apoyo. Eso es lo que hacen. Y los juzgados familiares, lejos de proteger a las niñas, niños, adolescentes víctimas de esta evidente violencia que está produciendo a través del sistema, se suman a la violencia a pesar de que ya las cortes, tanto nacional como internacional, han dicho, referido, dejado en claro
que los derechos de paternidad y la patria potestad no son cotos de poder, son una Claro. responsabilidad, ¿no? Pero esto no sucede. En los juzgados familiares se arropa al agresor sexual, dándole un poder más, que es el poder de la institución, ¿sí? Para poner en riesgo y revictimizar a las niñas, niños, adolescentes, víctimas o sobrevivientes de la violencia sexual que padecieron. Oye, y parece que estuvieran poniendo por encima los derechos de estos padres por sobre el derecho de los niños, ¿no? El derecho de las infancias. Sí, y aquí se han, desde mi perspectiva, varios elementos con relación a la autoridad, al personal, ¿no? Que está a cargo de todos estos procesos en estos años, tratando de pensar que no hay una mala voluntad, ¿no? Que no son unos monstruos per se, puedo fácilmente concluir algunas cosas. Son ignorantes. Son ignorantes en la materia que están ejerciendo, por un lado. Son ignorantes en la legislación a favor de los niños, niñas víctimas de violencia sexual infantil. No tienen la formación, ni la pericia, ni las capacidades intelectuales y humanas para aplicar perspectivas como de infancia, de género, de interseccionalidad, ¿no? Me queda claro que hay una ignorancia tan grande que lastima, hiere, revictimiza y pone en riesgo en los procesos familiares y penales a los niños, niñas y adolescentes que se han atrevido a alzar la voz. Y esto es como muy triste porque una de las cosas que viven los niños y las niñas víctimas de violencia sexual infantil es el forzoso secreto que les obligan a guardar. Si tú hablas, tu vida va a cambiar. Si tú hablas, el mundo como lo conoces se va a derrumbar. Si tú hablas, tu mamá se va a morir. Si tú hablas, te va a ir mal. Y esa amenaza se encarna en los juzgados, ¿no? En los juzgados familiares, porque efectivamente el niño y la niña hablaron, pero ¿qué sucede? Su mundo cambia. La amenaza se encarna. Y esto es delicado porque quien permite que la amenaza se encarne son las autoridades que, repito, me parece, por un lado, son ignorantes. Por otro lado, no se cuenta con el recurso, no solamente humano, sino económico necesario para poder generar todo lo básico, indispensable para garantizar la protección que estos niños, niñas necesitan y merecen y el pronto acceso a la justicia. Pero además de todo, se presta mucho al tráfico de influencias, en donde los agresores sexuales progenitores hombres, de entrada, cuentan con un poder tremendo por el simple hecho de ser hombres. El contenido del programa que estás escuchando puede ser sensible, especialmente para quienes han vivido violencia sexual. Si estás en ese caso y empiezas a sentir algún tipo de malestar en tu cuerpo o que alguna emoción empieza a ser intensa, te recomendamos que pares unos momentos la escucha del episodio. Quédate con nosotras respirando. Inhala profundamente. Exhala. Repite con nosotras un par de veces más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Estás aquí, contigo, contactando con tu cuerpo. Ahora sirve un vaso con agua o toma una botella si tienes cerca. Toma un traguito. Siéntelo en la boca. Otro más. Cierra los ojos. Concéntrate en la frescura que dejó. Inhala. Exhala. Mantente respirando otro ratito. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y cuando estés lista, abre los ojos y toma un traguito más. Este ejercicio puede ayudarte a sentirte mejor.
Recuerda que si vives o has vivido algún tipo de violencia sexual, puedes acudir a Adivac. Consulta nuestra página www.adivac.org, donde encontrarás información que puede acompañarte. No lo olvides, la fortaleza está en ti. Voces Guerreras. Muchas gracias, Violeta. Yo creo que dices muchas cosas muy potentes y muy impactantes. Y finalmente sigue siendo una denuncia, ¿no? En contra de estas colusiones institucionales. Pero también creo que nos cuentas, nos compartes algo muy potente con respecto al silencio, ¿no? El silencio que se encarna, ¿no? Es una frase que incluso reverbera esta parte de que se encarna. Y con esto que decías de principio, del trabajo de Adivac, ¿no? Yo quería enlazarlo un poquito porque un poco el trabajo de Adivac o el trabajo terapéutico tiene que ver con romper esos secretos, ¿no? Que se vayan saliendo del cuerpo, ¿no? Utilizando, retomando esta metáfora que tienes de cómo el silencio se encarna. Y ahí quisiera retomar esto, ¿no? De cómo viste que tus hijas desde un primer mes pudieron estar de pie, ¿no? Porque así llegan ustedes a Divac a través de estas recomendaciones, pero lo que tú ves en ellas y cómo empieza a ser su proceso también nos interesa que nos lo compartas en este espacio. Sí, mira, durante o tras la violencia sexual, se da como un cuadro de comportamiento, ¿no? En los niños, en las niñas víctimas, así lo viví yo con mis hijas. Es tremendo que uno no entiende y que a veces no sabes cómo lidiar con ello. Yo recuerdo los terrores nocturnos, el que se hicieran, perdieran el control de esfínteres, el temor de tener que ir a convivir obviamente con su agresor, el infligirse daño, crisis en donde de verdad yo decía, ¿y cómo le hago? No tenía yo las herramientas para hacer algo, para lidiar con eso. Sin embargo, con todo el amor, lo intentaba y recuerdo que lograba contenerlas y tras contenerlas, iba yo al baño de mi cuarto, a la esquinita del baño, a hacerme bolita para llorar, ¿no? Y preguntarme y preguntar al vacío, ¿y ahora quién me va a contener? A mí, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Divac e inician estas sesiones, empiezo yo a ver que este cuadro de comportamiento del que yo estoy hablando empieza a disminuir o a estructurarse de manera diferente hasta que desaparece. No del todo, porque hay como rasgos que todavía durante un largo periodo de tiempo se sostuvieron, como por ejemplo el no poder dormir solas. Fue un trabajo como muy gradual el poder llegar a que pudieran ya dormir en sus camitas y en sus cuartos. Hasta hace muy poquito, y ya llevamos muchos años en esto, mis niñas me hacían un tendido en la cama, entre sus camas, para que mientras que conciliaban el sueño, yo estuviera ahí, porque era la manera en que ellas se sentían seguras, protegidas. Teníamos como una especie de rito para dormir, ¿no? El platicar, un cuento bonito, una oración, una meditación, yo ahí en medio, conciliaban el sueño y me iba. Ya, por ejemplo, duermen, son capaces de dormir por su cuenta. Son de las cosas que yo empecé a percatarme que sucedían en la terapia, aunado a que en un momento, por las evidencias de la violencia que sufrieron, a la autoridad no le quedó más que suspender la convivencia, y tras suspenderla se acelera como este proceso de recuperación, e incluso inmediatamente después de que es suspendida, las características físicas que sufrían mis hijas desaparecen, ¿no? Las áreas lastimadas de las que siempre estaban lastimadas, el dolor al defecar, al hacer pipí, desaparece. Para mí esto viene a confirmar que ellas estaban diciendo el delito que estaban padeciendo, y para mí también era un alivio que tuvieran un espacio seguro en donde hablar, porque a mí, y yo siento que como una medida de salvaguardarse, me compartieron lo que estaba sucediendo una única vez.
Esto derivó en las valoraciones que se tuvieron que hacer al respecto, ¿no? Para las denuncias y los procesos, confirmándose lamentablemente lo que ellas explicaban que habían vivido, y después entendí al paso del tiempo que ellas fueron sintiéndose más seguras, llegaron a explicarme que no hablaban conmigo eso porque estaban amenazadas con mi vida. Si ellas me decían algo, yo iba a desaparecer, que en su cabeza era muy posible y muy real. Cuando se dan cuenta de que esto no va a suceder es cuando se atreven ya a compartírmelo, ¿no? Entonces, guardaban ese secreto para conmigo, ajá, por el temor a las consecuencias de la amenaza de su agresor. Pero como su agresor nunca las amenazó con que les pasaría algo a las especialistas que las atendían, porque en ese momento no existían, se sintieron en la libertad y en la confianza de en ese espacio seguro hablar. Entonces yo siempre voy a estar agradecida porque mis hijas contaron con un espacio así. En definitiva, repito, me las puso de pie. Mi camino en Adivac. Claro. ¿Y tú también te acompañaste con Adivac? ¿Tuviste algún proceso, algunas pláticas? Yo ¿Cómo te tuve pasó? la oportunidad de estar en 2 ocasiones sin poder concluir por lo que me demandaba todo lo que yo estaba viviendo. Fui perseguida. No quiero entrar a detalle de todo lo que yo viví por estar protegiendo a mis hijas, y nunca pude concluir esta pertenencia a estos grupos. Eran como grupos en donde nos encontrábamos familiares de víctimas o sobrevivientes de estas violencias, a compartir y a trabajar pues las consecuencias o afectaciones que nosotros mismos estábamos padeciendo a raíz de todo esto. Fueron espacios sumamente conmovedores que significaron un gran apoyo para mí, e incluso me daba esperanza. Recuerdo mucho que me tocó un grupo en donde se encontraba el esposo de una sobreviviente de esta violencia y la pareja de otra persona sobreviviente, y estaban ahí para aprender cómo gestionar las secuelas que todavía en su vida adulta tenían, ¿no? Entonces, yo escuchaba los testimonios de todos los que estaban ahí y me daban esperanza porque veía que mis hijas iban a poder construir una vida normal siempre y cuando yo las arropara, ¿no? Con todos los medios a mi alcance necesarios para sanar y generar este sano desarrollo de la personalidad, ¿no? Y en concreto, al escuchar a estas parejas, a estas personas, yo decía, ojalá que mis niñas, ¿no? Más adelante, cuando decidan tener una relación, encuentren a personas tan comprometidas como ellos dos. Desde la especialista. El día de hoy estamos en la sección Desde la especialista, en el episodio de La voz de Violeta. Nos acompañan Adriana, psicóloga especializada en el abordaje de la violencia sexual infantil e integrante de Adivac, y Laura Martínez, directora de Adivac. Cuéntenos, queridas Adriana y Laura, ¿cómo ha sido y cómo fue el acompañamiento con Violeta y sus hijas? Violeta llega a Adivac por recomendación de varias personas e instituciones. Ella llega a Adivac por recomendación de otra mamá que está padeciendo la misma situación que ella, y llega recomendada por CIPINA Federal y llega recomendada por UNICEF a Adivac. Y llega recomendada porque realmente se le están violando sus derechos, tanto a las niñas, ¿no? Están violentando el interés superior de las niñas y están violentando a la señora. Esta es una violencia institucional y ya llegó el caso hasta la Suprema Corte. Adivac nos prohibieron atender a las niñas en el juzgado de allá del estado donde están. Iniciamos un amparo y afortunadamente ganamos el amparo, y desde la Suprema Corte ninguna autoridad nos puede prohibir
que estemos atendiendo a las niñas, ¿no? Entonces, ahorita la situación es que, triste y desafortunadamente, CIPINA Federal no dio una recomendación y esto está entorpeciendo todo el proceso legal. Los abogados que tenía la señora pues se vendieron con la otra parte y la otra parte entonces ahora está utilizando toda la información que tenían los abogados para atacar a la señora. Ella ya tiene afortunadamente un nuevo abogado, que es un abogado que sabe mucho sobre infancia, sobre derechos de infancia. Y pues estamos viendo con ella y con el abogado de qué manera podemos volver a apoyar y ver si podemos llegar una vez más a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Porque este señor ahora sí que ya tiene más herramientas, porque los otros abogados se las están dando. Y pues ahorita las niñas ya regresaron a terapia. La mamá nos indica que las niñas, o sea, desde un inicio les ha ido bien en la terapia. Y pues ahorita ahí van, ¿no? Llevan poquitas sesiones y bueno, aquí la compañera que va a hablar sobre el caso y bueno, ella ya te platicará cómo va el proceso. Adriana, cuéntanos un poquito cómo ha sido el acompañamiento con la niña más pequeña de Violeta. Pues ha sido un tanto complejo, ¿no? En un inicio para ella fue muy difícil como hablar justamente de la violencia que había vivido por parte de su padre y presentaba mucha sintomatología, ¿no? La dificultad para dormir sola, no podía como estar como con la luz apagada, estaba sumamente irritable, no podía ni siquiera como nombrar la situación como tal. Y a eso aunado justamente la parte de la cuestión legal, ¿no? Porque ella sabía que tenía pues unos abogados que estaban luchando para protegerla y cuidarla, ¿no? Entonces fue como un tanto complejo, porque ya se le dificultaba muchísimo hablar de la situación de la violencia sexual que vivió. Sin embargo, justamente con el transcurso de las terapias, con justamente lo que se trabaja con el modelo de atención de ADIVAC, ella logró poder verbalizar toda la situación, hablar como mucho de este enojo que ella sentía, porque había esta parte no solo de la violencia, sino que hubo también muchas mentiras, mucha manipulación por parte de su progenitor. Entonces, como el hecho de poder ella como mirarlo desde esta parte, generaba muchísimo enojo. Y conforme ella pudo como hablar de cómo se sentía, de que todo esto pues le había generado mucha confusión, las pesadillas justamente empezaron a desaparecer, empezó a poder dormir solita, ya no estaba tan irritable. Era algo como muy común en ella. Se enojaba muy fácilmente, se peleaba constantemente con su hermana la mayor. Entonces eso era una parte como muy, muy compleja para su mamá poderla manejar, porque no sabía cómo contenerla en ese momento. Pero conforme fue avanzando la terapia, ella comenzó a disminuir como esta irritabilidad, podía hablar ya más de cómo se sentía, ¿no? Podía como decirle a su mamá, siento enojada y quiero que me des un espacio, o quiero pegarle una almohada porque estoy muy enojada. Justamente cuando se corta el proceso de terapia, para ella fue como muy complicado, porque era como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dejar la terapia? ¿Por qué no puedo como tener este acceso a poder hablar de cómo me siento? ¿Por qué tengo que dejarla? Y justamente ahora que retoma hace un par de semanas las terapias, era algo que ella se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué un juez haría algo así? O sea, ¿por qué un juez que se supone que cuida y protege a las niñas y a los niños decidiría que no puedo tomar una terapia cuando la terapia sana mis emociones? O sea, ahora ella tiene como más conciencia justamente de que la terapia le ha ayudado como a poder
hablar de cómo se siente y que no está mal que esté enojada, que no está mal que haya tenido miedo, que no está mal las pesadillas. Ahora ya puede dormir sola, ya no necesita como prender la luz, ya no tiene pesadillas, ya no está enojada todo el tiempo, pero ha sido compleja justamente la parte de lidiar como con la parte del impacto emocional de la violencia con toda esta otra violencia institucional, porque al final ella se da cuenta de cómo se ha dado como todo este proceso legal y ella lo nombra como, es que es el problemita, el problemita. Tal vez algún día se resuelva el problemita, pero yo ahorita estoy con mi mamá y soy feliz y ella me cuida y ella me protege. Creo que esa parte también, como el sentir que ella sabe que tiene una mamá que está luchando constantemente por su cuidado, por su protección, tanto de ella como de su hermana la mayor, también le da como esta parte de poder resignificar todo el evento de la violencia que ha vivido ella con su hermana. Adriana, entonces este sería un punto importante, que las niñas se den cuenta de que también hay algo estructural o algo más allá de lo que está pasando solamente en su entorno más cercano. ¿Cómo lo piensas? Sí, las niñas y los niños son increíblemente maravillosos cuando lo que pasa va más allá de lo que solo sienten. Y creo que una parte justamente importante de lo que hacemos también en Adivac es acompañarles en ese proceso legal, el explicarles, ¿no? Qué es lo que va a pasar, con quién vas a ir, cómo vas a ir, qué es lo que puede suceder, porque les da una sensación de decir, bueno, voy a este lugar, va a pasar esto, y si hay algo que no me gusta, si hay algo que no me sienta cómoda, inclusive como el decir, bueno, si hay algo de lo que no sé responder, que no me acuerdo, pues no pasa nada. No es como un examen en la escuela donde tienes que poner las respuestas correctas y entonces sacas una calificación. Aquí no sucede así. Y la idea justo es que ella sepa que la que sabe la verdad es ella y que es importante que ella cuente su verdad, porque su voz es un elemento muy valioso que ella tiene, que silenciarlo justamente solo perpetúa como toda esta violencia que ellas han vivido a lo largo de todos estos años. Y el poderles dar como esa sensación de esto es lo que está pasando, les genera, no es que se les quite la angustia o el estrés, pero sí les da seguridad y certeza de lo que está sucediendo y que hay personas como su mamá, como sus abogados, como Adivac, que les estamos acompañando y cuidando y protegiendo. Laura, cuéntanos. Es que algo importante que pasa con las niñas y los niños es que también, aunque saben que tienen sus redes de apoyo, le tienen miedo a veces al espacio de acceso a la justicia. Le tienen miedo al juez, le tienen miedo a la jueza, le tienen miedo al MP. Y en muchas ocasiones las niñas y los niños tienen que estar acompañados por un especialista. En este caso, como la señora sabe que puede ser acompañada, hay muchas mamás que no lo saben. Entonces es muy importante que las mamás y los papás que estén pasando por una situación como esta sepan que sus niños tienen que estar acompañados por un especialista. Si los niños van a una cuestión legal, pueden estar acompañadas por su psicóloga de Adivac. Ha ido a declarar sobre el caso de la niña para apoyarla, ¿no? Pero también pueden estar, cuando citan a las niñas, también puede acompañar a la niña, porque ella es su psicóloga. En los espacios de acceso a la justicia pueden estar acompañadas por personal del DIF. Y eso los papás y las mamás lo tienen que saber. Sus niñas y niños no pueden estar solos ni solas ante un juez.
siempre. Eso es así como, eso es lo que la ley de derechos de niñas, niños, es lo que los protege, porque las niñas y los niños son sujetos de derecho. Gracias, Laura. Esta es una información muy importante para la audiencia que nos está escuchando, que sepan que si sus niños o niñas están pasando por una violencia sexual y están en tribunal, están teniendo que ir a declarar, etcétera, se pueden acompañar o se tienen que acompañar de sus psicólogas y psicólogos, porque es parte de lo que les ayuda a estar seguros y seguras de que su voz es la que tiene esa verdad, ¿no? De lo que ellos, ellas experimentaron. Nosotras les agradecemos que hayan estado acá con nosotros, Adriana y Laura, acompañándonos desde la especialista. Gracias. Mi vida sigue. Oye, Violeta, en este momento, ¿cómo podrías compartirnos que tu vida sigue? ¿Cómo está continuando la vida? Es una pregunta difícil porque seguimos en medio de procesos y de una violencia institucional sin precedentes, ¿no? Porque cuando el sistema se vuelve en agresor y tú lo señalas y lo expones, desde su ego se ve en la necesidad de sostener su violencia, de no reconocer su fallo, su error, su colusión y de acabar contigo. Entonces ya ni siquiera necesitan que el agresor primario los motive o los lleve a realizar ciertas actuaciones o determinaciones porque ya el sistema, ¿no?, está constituido como tu agresor. Y entonces yo ahora considero que vivo una violencia institucional sin precedentes, a la que creo que tristemente ya me acostumbré, ¿no? Como este síndrome de mujer maltratada, ¿no? Por su pareja, lo tengo, nada más que quien me maltrata es la institución. Pero con independencia de esto, y a pesar de esto, y volviendo a la pregunta, mi vida sigue ¿en qué sentido? En el que muy pronto también, gracias al acompañamiento, consejos en AIVAC, me deshice de una culpa tremenda y atroz, que era el tener que aceptar que yo escogí como papá a la persona que más ha lastimado a mis hijas. Yo lo escogí, ¿no? Entonces era algo que me torturaba, ¿no? Me torturaba hasta que entendí que de haber sabido yo que esto iba a suceder, jamás lo hubiera elegido y la culpa o la responsabilidad no estaba en mí, estaba en él. Porque el día que yo me enteré, sin dudar, inicié actos de protección para con mis hijas que incluso han puesto en riesgo mi vida. Y por lo que entonces se dio un giro y lejos de sentirme culpable, me siento muy orgullosa de todo lo que la vida me ha permitido hacer en nombre del amor que yo les tengo a mis hijas. A mis hijas no les queda duda hoy, ni nunca les quedará duda de cuánto yo las amo, por todo lo que esta violencia me ha llevado a hacer por ellas, ¿no? Y eso para mí es una tremenda bendición. Entonces, lo primero es, cuando acabo con la culpa, retomo mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con mucha dignidad. Y después fue ir aprendiendo que mi vida es más que esto. Sí, estamos en medio de procesos, son aberraciones tras aberraciones, es violencia tras violencia, que parece que no va a terminar nunca, pero mi vida es más de esto. Y yo no tengo tiempo ni energía, ni siquiera para odiar, guardar rencor, ni resentimiento. Yo no tengo tiempo para cosas que no tienen alma, por lo que el tiempo fuera de este proceso que yo tengo y la energía que me queda todavía después de estar luchando contra este monstruo que es el sistema, que parece que es un monstruo de 7 cabezas que le cortas una y le salen 700 más, mi tiempo lo dedico a ser feliz y a ser felices a mis hijas y a disfrutar en el momento presente de todo lo bonito y maravilloso que sí tenemos y que es más
que estos procesos judiciales. Y con esto me dedico también a educarlas y a formarlas a ellas para que vean y entiendan que eso que parece tan grande, tan grave y que pareciera ser nuestra vida es como un moñito aquí, ¿no? Que si yo le doy poder, me va a acabar, porque lo voy a convertir en un moño gigante que me va a aplastar. Pero no, este moñito lo atiendo, mientras que lo atiendo está aquí, lo dejo de atender, me lo quito y mi vida es mucho más grande. Y así lo hago yo. Mi vida ha seguido, ¿por qué? Porque bendito sea Dios, tengo a mis niñas conmigo, porque bendito sea Dios, esa violencia cesó, ya no existe, y tenemos también, gracias a Dios, muchísimas cosas, circunstancias, personas, situaciones de las cuales disfrutar, y las disfrutamos a profundidad y en totalidad. Adivac Radio. Muchas gracias por compartirnos todo esto, Violeta. Finalmente también hay esta parte de la militancia, ¿no? Porque tu voz sigue siendo una voz de lucha, una voz que está ahí militando, ¿no? Por los derechos de las infancias, por los derechos de tus hijas. Y creo que eso también es una forma de seguir con la vida, ¿no? Dentro de este sistema en el que hay que luchar, ¿no? Y en el que desgraciadamente se corta una cabeza y salen muchas más, como tú dices, ¿no? Lo dices muy bien. Mira, toda mi vida yo, desde que estoy en la escuela, canto el himno nacional mexicano, ¿no? Cada vez que hay honores. Y ahora, gracias a mis hijas, cuando hay honores en el colegio, en el que si participan ellas, voy a los honores. Y empieza el himno nacional mexicano, ¿no? Me hace llorar. Porque sí, yo me siento un soldado raso de mi patria, luchando por las ciudadanas chiquitas que más amo, que son mis hijas, pero también por otros niños y niñas en situación similar. Y sí, es una milicia, estoy en guerra. En alguna ocasión, una persona justo de ahí, de Adivac, me hacía esta reflexión, ¿no? Nos comparaba a las mamás a cargo de chiquitos, chiquitas en esta situación con este papá de la película La vida es bella, ¿no? Que están en medio de la guerra y es un escenario terrible, pero lo transforma en bonito, ¿no? Para su hijo. Así es, y a veces de verdad siento que salgo, ¿no? A la calle a realizar un acto de este tipo y regreso con esta sensación de que fui a la guerra, a veces derrotada, a veces triunfante, ¿no? Pero sí, o sea, literal, esto es una milicia. Muchas veces también he dicho que para mí, por ejemplo, el proceso familiar o los procesos es como un ring, ¿no? Y entonces me subo, round 1, ¿cómo terminé en este? Y me repongo y me subo al siguiente round, ¿no? Y así me siento. Creo que es muy atinado el nombre del programa, porque lamentablemente, o sea, no es para enorgullecerse, lamentablemente las mamás protectoras nos convertimos en guerreras por esto que comento, porque los victimarios gozan de tanto poder, los primarios, que después se encarna un secundario que es un monstruo y tenemos que luchar. Si pudiéramos elegir, yo creo que no estaríamos en medio de la guerra, ¿no? Así nos tocó y somos guerreras. Voces guerreras. Gracias, Violeta. Oye, cuando platicábamos, nos sugeriste 2 canciones para este programa y me gustaría que nos contaras un poquito el marco de una de ellas, que se llama He escrito una canción solo con frases de mi infancia. Ah, sí, es la canción de Contigo aprendí. Estaban mis niñas muy chiquitas, digo, porque todo esto empezó en edades de preescolar. Estaban muy pequeñitas y les gustaba poner canciones, estaba de moda esa canción. La habían escuchado, me parece que en su kinder, y me pedían que la pusiera y que la escuchara, ¿no? Y la puse. La primera vez que la escuché, la puse, estaba en la sala de mi casa, que es su casa, desde el celular, porque querían también ver el video, y ellas empezaban a cantar y a bailar. Y hay una parte de la canción en donde dicen que tienen un dragón y que no tienen miedo de utilizarlo, y entonces corren conmigo, me abrazan y me dicen: mamá, tú eres nuestro dragón y no tenemos miedo de utilizarte. Y de hecho creo que fue ahí cuando entendí que estaba en guerra, ¿no? Que esto que dices, que era una militante, creo que fue ahí donde me cayó el 20 de que eso tenía que hacer para ellas. Un dragón, un león rugiente que saca las uñas, las garras
para protegerlas. Yo creo que además tú lo has aclarado, pero no se trata de que las mamás lo puedan todo, ¿no? Como de pronto este estereotipo de mamá, superheroína que lo puede todo, sino se trata de que hay un sistema que está haciendo la guerra contra los cuerpos de las mujeres y las infancias también, ¿no? Y que lamentablemente nos convertimos, se convierten en guerreras, ¿no? No es un orgullo, sino es algo a lo que nos han forzado, a lo que las han forzado. Es algo doliente, ¿no? En la vida de las mujeres. Sí, no te queda otra. Es como cuando vemos en las películas, ¿no? De estas películas de guerra de Estados Unidos, que es aleatorio quién se va a ir a la guerra y están todos esperando ahí en una pantalla los numeritos y los nombres de quiénes se van a ir a la guerra y te tocó, ¿no? Así, nos tocó. Oye, vamos a escuchar en este programa esta canción para que la audiencia la conozca. Adivac Radio. Y finalmente, Violeta, creo que nos has hablado muchas cosas que nos ilustran de qué se trata esto, ¿no? O sea, suena curioso, pero hay que entender de qué se trata, ¿no? Hay agresores primarios, agresores secundarios, agresores institucionales, una colusión tremenda, ¿no? A la que le salen miles de cabezas como a una hidra. Y esto nos ayuda también a pensar, ¿no? Cómo nos posicionamos, cómo luchamos frente a eso, cómo acompañamos a nuestras compañeras, compañeros que han estado en esas situaciones. Y nos has sumado muchísimo, ¿no? Te agradecemos en nombre de este programa, en nombre de Adivac, que estés aquí con nosotras. Y bueno, lo que a ti te parezca importante compartir, con lo que quieras cerrar, que para ti realmente sea algo pues necesario de decir en este espacio. Sí, por un lado yo quisiera honrar a las mamás en situaciones similares. Alguna vez una mamá que vivía este proceso me dijo, se equivocaron de víctimas, se equivocaron de víctimas. Esta es una lucha de resistencia y de perseverancia y se equivocaron de víctimas. Y es cierto, porque somos mamás y su poder será infinito y abismal al grado, como decía, de que cortas una cabeza y salen 700, pero el amor de una madre es poderoso. Y quiero invitar a las mamás que están sufriendo este calvario a resistir y a perseverar. Vale la pena. Todo lo que hagamos en nombre del amor de nuestros hijos y de nuestras hijas vale la pena y vivámoslo con mucha dignidad, sintiéndonos muy honradas. Por algo nos tocó el boletito de ir a la guerra y estamos a la altura de lidiar con esta guerra para salir triunfantes, porque la verdad está de nuestro lado y la justicia pronto también debe de estar. Y así paso también a un segundo mensaje, que es, ya dejemos a nuestros niños en paz. Son el sector de la sociedad más vulnerable, precisamente por su minoría de edad. Es un sector que no puede ejercer ningún tipo de poder, ni político, ni económico, ni social, ni cultural. No tienen ningún tipo de poder y la violencia sexual infantil es un abuso de poder. Y lo que las autoridades hacen en su maldad o ignorancia es otro abuso de poder. Ellos están totalmente indefensos. Y no solamente son el sector más vulnerable de nuestra sociedad, son los ciudadanos más importantes de nuestro país, porque no son únicamente el futuro, son el presente. El presente es destino. Lo que ellos reciban, lo que ellos viven y vivan en el presente, los va a marcar y los va a definir como los ciudadanos del futuro. ¿Qué tipo de ciudadanos queremos tener en nuestro país en un futuro? Yo sí quiero invitar a las autoridades a que les crean, a que les crean, a que les permitan tener voz. Y una vez que la tienen y que la están usando con mucha valentía, porque además están amenazados y amenazadas, que les crean y les protejan, porque a diferencia de lo que alegan muchas autoridades, es muy difícil que en el grado de desarrollo y de inmadurez propia de la edad en la que se encuentran, puedan elaborar
una relatoría de índole sexual de este tipo. Es imposible. Si ellos están diciendo que vivieron algo así, todos tenemos que unirnos en la creencia a su dicho para brindarle la máxima protección, que muchas veces no solamente son medidas de algún tipo, sino es el acceso a la justicia pronto y expedito. Muchas gracias, Violeta. Creo que el mensaje fue contundente y nuevamente te agradecemos que hayas estado acá con nosotras en este programa de Adivac Radio. No, al contrario, muchas gracias por el espacio, y este tipo de cosas son las cositas que nos consuelan, porque son los frutos de nuestro dolor. Entonces, el sentir y pensar que en algo esto puede impactar para bien en otro niño, en otra niña, en una mamá, en la sociedad, viene a consolar nuestro dolor. Gracias. Ya escucharon la voz de Violeta. Están invitados a contactar a Adivac, a acercarse también a sus servicios, a estas posibilidades de tener una vida más allá de estas violencias. Nosotras fuimos Adivac Radio, este programa fue Semillas de Cambio y nos encontramos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos a levantar la voz. Hasta pronto.